Entonces, cuando tú ves que a pesar del caos social que eso ha generado y que están con las deudas hasta el cuello, siguen alegremente saliendo los presidentes y presidentas y primeras ministras de Europa a decir, vamos a estar con Ucrania hasta donde tope. Oye, donde tope puede topar una guerra nuclear. Estamos a un error de cálculo. Entonces, ese es un escenario que me recuerda mucho lo que yo leía de los historiadores en la Primera Guerra Mundial, que decía, esta guerra se puede detener, no va a ser la gran guerra que acabe con todas las demás, porque ese era el lema. Vamos a la guerra, a la gran guerra que acabará con todas las demás. Y mira, de esa gran guerra vino la Segunda Guerra Mundial, que casi es el fin del mundo, o por lo menos del mundo conocido en esa época. Se acabó la inocencia de la humanidad. Y luego el otro escenario, entonces, y ese primer escenario tendría que acabar, si sigue la analogía, correlacionar en una guerra nuclear y con ella la extinción de la humanidad como la conocemos. Ese es un escenario muy posible. Dicen los europeos que muy alejado, pero posible. Y lo hemos estado viendo, están rompiendo un montón de líneas rojas. O sea, la impresión que tengo es como estos tipos estuvieran montados en un Ferrari y le han puesto a 200 por kilómetro y se van contra un muro. Y le dices, oye, hay un muro. Ah, yo estoy en un Ferrari. Sí, pero hay un muro. No, pero estoy a 200, pero hay un muro. Sí. Y hay un muro, de verdad. Y parece que no toman conciencia. Reduzca su velocidad, curva peligrosa, y hay un barranco, y le siguen acelerando. Así es, exactamente. El otro escenario, que es un poco antagónico a este, es que el gobierno de Estados Unidos, y que creo, es que los dos pudieran pasar, Juan José, pero hay que contemplarlos. El otro es que Estados Unidos originalmente, y tú lo puedes ver, no te lo estoy inventando yo, una vez discutí con estos muchachos del orden mundial, españoles que tienen una postura otanista, que además se sienten súper vanguardistas en materia de relaciones internacionales. Uno de ellos intentó burlarse de mí, pero yo mostré el documento y el documento les da una cachetada por sí solo. El documento de la RAND Corporation, este think tank, creado por toda la élite militar de Estados Unidos desde los años 50, que te va diciendo cómo se organizan más o menos el ABC de los golpes, de las guerras en otros países. Sí, y está disponible, o sea, está abierto al público, ni siquiera tienes que ser espía, ni mucho menos, está abierto al público. Este documento de 2019 de la RAND Corporation, desde el que decían todo lo que iban a hacer, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, ya pasó. El moverle a Turquía con el tema kurdo, ahí está. El mantener a Siria con el tejido social roto, ahí está. O sea, no es que saliera de mi imaginación. Y, por supuesto, el provocar la separación comercial y la interdependencia compleja de Europa y Rusia, crear un conflicto interno en Rusia para que finalmente Rusia se debilitara y en algún momento Rusia dejara de representar el soporte de hidrocarburos, o el soporte energético, ese es el concepto. Estaba buscando la traducción inmediata, el soporte energético de Europa, porque una Europa fuerte tampoco le conviene a Estados Unidos. Ese es el tema de fondo. Y estos chavos del orden mundial me decían, es que tu conspiracionismo, ¿cómo crees que todo se explica a partir de un reportito ahí? Oye, nacieron hace 22, 23 años y creen que lo han visto todo, perdón, no lo estoy joveneando, pero sí, o sea, ahí se ve cómo se ha cumplido a rajatabla este documento, y cuando tú ves la influencia de la RAND Corporation, o sea, la RAND Corporation no es una organización de las que se inventan ahora los de la derecha en América Latina con 3 personas que se ponen a decir pendejadas, es un think tank, un centro de investigación que ya ha probado históricamente. ¿Podríamos definirla como la crema innata del establishment? La crema innata del establishment, la avanzada intelectual de los militares, y cuando tú contrastas es impresionante. Mira, reto a la audiencia a que haga esto, o les invito, no retar, invito a la audiencia a que haga esto. Identifique el tema de Afganistán, o el tema de Irak, o el tema de la República Dominicana, o el golpe de Estado en Guatemala, y luego váyanse a buscar a la hemeroteca lo que decía la RAND Corporation de estos conflictos 5 o 4 o 3 años antes, y te vas se te va a enchinar la piel, pues, porque al final termina ocurriendo lo que se decía 3 o 4 o 5 años antes.
desde ahí, desde estos foros. Entonces, no Hay es dos cosa opciones menor. ahí, o tenían una bola mágica para ver el futuro, o eran los titiriteros. Que generalmente es este segundo punto en el que más se cae, ¿no? O se llega a la conclusión. Entonces, en 2019 ya se había previsto estos escenarios, no solamente en Rusia, sino en diferentes partes de la región, y ya pasaron todos, el 100%. Pero hacen especial énfasis en la importancia de que Europa regrese y haga un viraje hacia los mercados de Estados Unidos, Mm. porque e impulsan la agenda de Trump. Trump le reclamaba a Europa que cómo era posible que Estados Unidos tuviera 12,000 soldados en Polonia, 35,000 soldados en Alemania, en España como 10,000, defendiéndolos de Rusia, y estos alegremente se arrojaban a los brazos de las empresas rusas en el gas, en el carbón, en los fertilizantes, en los granos, y no consumieran productos de Estados Unidos. ¿Cómo era posible? Malagradecidos. Esto en 2019 se los fue a decir y los acudía. ¿Tú recuerdas cómo era de grosero en las reuniones de la OTAN? ¿Cómo los humillaba a todos? Bueno, a mí lo que me parece increíble es que Biden lo logró. Ese Biden que se tropieza cada 3 pasos, que olvidan las cosas cada 3 palabras, ese señor lo consiguió, lo que Trump de manera virulenta no pudo lograr. Cierto. Y el escenario es que Estados Unidos necesita a una Rusia entretenida en Ucrania, nunca rebasar un límite que es el no tirar armamento nuclear, pero el de pronto poner la cosa caliente con HIMARS, con F-35, con de pronto cierta artillería, 2, 3 cositas con las que Ucrania pueda entretener a Rusia, desgastar a Rusia, pero garantizar la separación comercial Ujú. de Rusia y de Europa, que siga la tensión, para que mientras se consolide la dependencia comercial europea de Estados Unidos. Y eso haga casi imposible el regreso de Europa, comercialmente hablando y económicamente hablando, a su soporte energético natural, que era Rusia. Una Europa subordinada le permite a Estados Unidos tener más presencia militar en Europa, que por cierto, en junio del año 2022, allá me tocó estar en Madrid, Ujú. se acordó que pasaban de 230,000 soldados de la OTAN a 300,000 para 2025. Y la mayor parte de esos soldados los tiene Estados Unidos. Y otro dato importantísimo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Europa no es europillo, es estadounidense. Menudo detalle. Y otra cosa, y chécalo, o sea, la gente lo puede ir contrastando, no es que Jesús López se pone a hablar pendejadas desde su hispanofobia, porque no soy hispanofóbico, o sea, para mí ir a España es como ir a la casa de mi abuela, quiero, vuelo, bueno, Perú, ¿no? Es recorrer Lima, es pasearte en una ciudad española, el mismo México, o sea, no podría uno estar enojado con España, además la gente española de a pie es adorable, es increíblemente linda, pero los datos sí nos dan elementos para criticar las posturas antipatrióticas de los líderes actuales, De como la Pedro élite, en Sánchez, realidad. De la élite, que ¿no? se vende Este como análisis que estás izquierdista. haciendo, Jesús, no puede estar completo si es que no hablamos de Mr. Biden y de, por ejemplo, la China, ¿no? Manda a su secretario de Estado, que es recibido por su par, y luego, coincido yo también con otros analistas, en un acto de generosidad, el presidente Xi lo recibe en el Salón del Pueblo, porque él era canciller, ¿no? Pero lo recibió en el Salón del Pueblo, ¿no? Y a la media hora tienes a Biden diciendo, ese dictador, o el tipo es senil o están en un discurso de la doble, del cañón ¿cómo es? El cañón, el escopete de los dos cañones. ¿No? ¿Frente a qué estamos? ¿Qué ves? Porque ha estado Sullivan, ha estado el secretario de Estado, la secretaria del Tesoro, o sea, falta que vaya el portero de la Casa Blanca también, no lo sé, pero ¿qué pasó ahí? ¿Biden está senil o es que hay un discurso de la escopeta del doble cañón? Me Es un parece que poco de sí los está dos. senil. Sí, las dos. Y juegan al tema de la doble escopeta porque están justamente en ese proceso de coexistir y de arreglarse. Pero justamente, fíjate, así como yo he dicho, porque luego me dicen, no, y es que nunca criticas a China o a Rusia, así como yo he sostenido que Estados Unidos necesita una Europa débil para poderla hacer dependiente de sus productos y de su comercio, porque si le sigue la pista al dinero encuentran muchas respuestas.
Y por eso decía yo que estamos en ese segundo escenario, Juanjo, me preguntaban, ¿no? Por los escenarios en los que estamos. Te dije uno que podría terminar una guerra nuclear y el otro que en realidad intenta hacer una guerra de desgaste a largo plazo para asegurarse los mercados de este lado y poner sus reglas y mandarle el mensaje a China de lo que le espera. Pero a China también a China también le apetece bastante una Rusia débil, una Rusia no tan fuerte y una Rusia no hostil hacia China, que Porque ya la ha miguis, habido en su miguis no han momento. sido siempre, ¿ah? Amigos, amigos, No, no han sido hermanos del no, alma siempre. no, de hecho en los años 70, de hecho el poderío chino se desarrolla estimulado por la amenaza de un ataque nuclear de la Unión Soviética y por eso rompen las amistades. Y Estados Unidos Han se pone, tenido fronteras fortificadas estos dos, o sea, ¿sí? Y Estados Unidos se pone del lado chino claro. y por eso es que luego empieza con su crecimiento, pero Estados Unidos creyendo que en algún momento potenciaría a China para que China atacara a la Unión Soviética y le cercaran, y los chinos ya luego no se prestaron. Pero efectivamente, o sea, así como a Estados Unidos le conviene una Europa débil, a China le conviene una Rusia débil, porque mira, ve descuentazos de petróleo, descuentazos de gas. China tiene lo que Rusia necesita y al revés también, pero desde una ventaja para China. Por eso China no es que se haya puesto abiertamente a favor de Rusia, pero sí le ha fluido dinero, le ha filtrado dinero para que no se ahogue, digamos, Rusia en sus propias sanciones, pero China le da lo que le das a un sediento que no quieres que termine de saciarse, ¿no? Un vasito de agua cada cierto tiempo para que no se muera de sed, pero que siempre necesite estar tomando agua. Entonces, claro, Estados Unidos y China tienen su pataleo aparte, porque estamos hablando de que el centro de gravedad está cambiando hacia China. Mira, Juan José, algo de lo bonito de esta carrera de relaciones internacionales y de tener la posibilidad de viajar, porque luego la gente me dice, oye, hipócrita, incoherente, ¿por qué si criticas tanto al gobierno de Estados Unidos vas y te paseas a Estados Unidos? Bueno, primero porque tengo un montón de familia, ¿no? Casi todos los mexicanos tenemos mínimo 3 o 4 parientes muy cercanos en Estados Unidos. Segundo, porque estoy terminando de escribir un libro sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos y yo no escribo sin hacer trabajo de campo. Entonces voy para Estados Unidos a menudo y voy a diferentes ciudades y trabajo entrevistando gente. Y en tercer lugar, porque si como internacionalista no te das a la labor y a la tarea de caminar las calles, de ir a eventos, de conocer a la sociedad, de probar sus comidas, etcétera, etcétera, entonces hablas de pura paja y hablas de teoría, de cosas que te Hay cuentan. que ensuciarse los zapatos. Sí, Juanjo, y de verdad es que otras personas terminan interpretándote y contaminándote de sus percepciones, y si tú partes de sus percepciones y no las contrastas con lo que tú mismo percibiste de tu propia experiencia personal, es complicado. Y yo que también ya he estado en China y que también he estado ya, y acabo de estar, todo mes de junio me lo pasé viajando en Estados Unidos, el contraste ya es brutal. O sea, tú ves el pueblito, te dicen los chinos, mi pueblo, y su pueblo tiene unos 2 millones de habitantes, y vas a su pueblo y son pueblos de rascacielos gigantescos, interminables, súper modernos en muchos lugares. Todavía hay mucha pobreza todavía, pero oye, un país de 1.300 millones de habitantes que haya sacado de la pobreza en los últimos 40 años a 500 millones, por más que digan, es que todavía tiene 800 millones, sí, pero sacó a 500 millones, yo quiero ver si eso hiciéramos en América Latina, toda América Latina habría salido de la pobreza, toda América Literal, Latina, literal. ¿no? Entonces, sí, definitivamente el centro de gravedad está pasando hacia aquel lado porque se están modernizando, porque fortalecen muchísimo a la gente de abajo con educación, con programas educativos, y luego si tú quieres, si aspiras a ser funcionario, primero te mandan a una comunidad súper pobre que la estudies y la vivas 5 años, y luego vengas y traigas una lista de todas las necesidades y unas propuestas de cómo puedes satisfacer esas necesidades, y luego se enfocan en desarrollar esa zona, esa área, y no escatiman en esfuerzos, en inversión en infraestructura, en atracción de un montón de cosas, que dices, qué brutalidad. O sea, esta élite china está abocada a convertir a China en una superpotencia y a fortalecer a sus clases medias. Acá nos dan puro discurso de democracia, de derechos humanos. Ya sabemos que la democracia es que las mismas élites, las mismas familias estén rotándose el poder. Ya sabemos que los derechos humanos casi siempre son para proteger a los delincuentes y a políticos caídos en desgracia. Y cómo justifican con el tema de las libertades que la mano invisible del liberalismo económico justifique la
desigual distribución de la riqueza acá, en este lado del mundo. Allá están en otra dinámica que hace que el colectivo arrase, que trabajen en equipo. No estoy idealizando, pero cuando contrastas el caminar lugares como Shanghai, como Guangzhou, como la misma Shanghai, y luego vienes a San Diego te parece un pueblo pobre. Vienes a Seattle y lo ves deprimente. No ves el Seattle que te anuncian en las películas, la violencia todos los días en Chicago, Los Ángeles y San Francisco, que parece que estás en las películas de zombies que te presenta Hollywood. O sea, tremendo. Entonces, claro, las élites de Estados Unidos están preocupadas porque cuando no puedes competir en fair play, en un esquema de fair play, pues ¿qué haces? Pataleas, pegas, picas los ojos, metes un pellizco por acá, una aguantada por acá, para pues, sacudir al enemigo, mientras tú puedes concretar tu propio partido. Entonces, tu propio O llegar juego. al fin de tiempo. Entonces, exactamente. O sea, ya está siendo insostenible el competir con esta máquina de producción china, que por ejemplo, a diferencia de la India, otros me dicen, oye, pero la India también viene atrás. Nada más que la India todavía está a ciertos años de distancia de potenciar a su clase media, como lo está haciendo China. China lleva por lo menos 50 años haciéndolo. La India apenas está empezando y no tienen estos controles demográficos. La clave sería entonces trabajar en las clases medias, en darles educación, sí, claro. en darles acceso. La clave sería un poco un AMLO para Latinoamérica, mi querido Jesús. Algo así, por el bien de todos, primero los pobres, definitivamente. Y eso fue lo que hizo Europa. O sea, por eso es que la Unión Europea como institución, como creación de ingeniería de la humanidad, fue muy exitosa porque logró hacer que muchas culturas que hablaban incluso países diferentes, que profesaban religiones diferentes y que se habían matado brutalmente en las guerras anteriores, pudieran sentarse a construir la paz y a construir prosperidad por lo menos durante 50 o 60 años. Cuando tú vas, Juanjo, hace un año tuve la oportunidad de estar 2 meses en Europa, nuevamente en el mismo esquema, visitando como 9 países, caminándolos, viendo sus culturas, sus tradiciones, sus comidas, etcétera. Muchos de los jóvenes ahora no tienen ni idea de la mendicidad por la que pasaron sus padres. Cuando platicas con los señores que tienen 70, 80 años de edad, ellos sí te dicen y lloran. Te dicen, puta, no tenían ni para comer un pan, no tenían ni un clavo, ¿no? Bebía agua no de la llave, del río o del charco, porque estaba la cosa súper mal. La gente tenía piojos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llevan 50 o 60 años de prosperidad y eso nos lleva a otro riesgo, que son como las paradojas, que luego la clase media, que pierde la conciencia de clase, es decir, que se olvida del origen de donde vienen ellos o sus padres, corren el riesgo de volverse insensibles y terminar potenciando al opresor, que tarde o temprano va a volver otra vez a llevarles a la desaparición de la clase media. Ese es otro gran riesgo.